Dota. ¿Sí ve? Ah, no. La hermana Cecilia sí sabe, la hermana Cecilia está levantando la mano. Hermana Cecilia, ¿normalmente qué hacemos? Nos saludamos. Nos saludamos. No sé, la hermana Cecilia, como que, sí, nos saludamos. Ahí volvió a entrar en conexión. Entonces, qué rico, quiero que, no sé, prendan las cámaras, los que puedan, los que quieran, pero que aprovechemos y nos saludemos un momentico. Qué rico ver por aquí a Claudia. Claudia, discúlpame que se me pasó enviarte el link. Creí que está, porque lo mandé solamente a las congregaciones. Ahí no. está Sandrita. Vea. Normalmente me lo pasa es Judy, pero como ha estado con problemas del internet, inclusive apenas va a conectarse en una parte. Ah, bueno. Sí, gracias. Ahí tenemos a Claudia, tenemos a Daniel, a la hermana Giomera, a la hermana Cecilia, a Sandrita, que siempre es un gusto verla. Cuando Sandra dijo que hacía mucho tiempo no se reunía en Girardota, no es porque sea infiel, es porque ella es de Girardota, pero ella vive en Santiago de Chile. Entonces, por eso es. Pero la queremos mucho, nos hace mucha falta. ¿Cómo está el clima en Chile? ¿Ya está haciendo solecito o no? Antes está empezando el invierno. Antes, verdad que para el cono sur es al revés. Sí. Pero chévere, el invierno allá es muy chévere. Buen frío. Cuando estés en el pleno invierno, nos cuentas para decirte cómo está el sol en Girardota. Gracias. Sí, qué bueno. Vemos a Judy, Alejandra, para los hermanos de Houston. Alejandra es una hermana de acá de la congregación. Tiene dos niñas espectaculares, súper inteligentes. Siempre hacen preguntas difíciles. Extraño las preguntas de las niñas. Qué bueno, hermanos. Qué bueno es que entremos en... No olvidemos muchas cosas, ¿sí? A veces esta virtualidad nos está llevando a solamente eso, a lo muy concreto, a lo que vinimos, como se dice, y se nos olvida la parte de interactuar, o creemos que no podemos interactuar. Es algo que nosotros no podemos olvidarnos porque no dejamos de ser el cuerpo del Señor. Sea cual sea la forma en la que nos estemos reuniendo, somos el cuerpo del Señor, y sea cual sea la forma, pues somos personas, somos seres humanos, y necesitamos eso, siempre pensando en el ser. Hay que pensar en el ser. Gracias por prender sus cámaras, gracias por saludarnos. A los que no prendieron sus cámaras, pues también los queremos mucho. Sé que Paula no prendió la cámara, no sé por qué. No sé por qué Paula no prendió la cámara hoy. Hágala ahí, ¿sí? Ella tenía que salir, ella tenía que pasar, acá me la lengua. Pero me hacía falta. Me hace falta. Paula es hermana de Sandra, es una hermana girardota. Y no sé por qué, pero con Paula peleo todos los días. Cada 8 días hay algo para hacerle bullying a Paula. Ella me hace bullying a mí, pero nos queremos mucho y esta es la familia de la fe. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. Yo quiero, hermanos, que ya voy a compartir la pantalla de la clase de esta mañana. Pero quiero, hermanos, que ustedes me contesten unas preguntas antes. ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios nos está queriendo decir algo? ¿Será que Dios nos dice algo con toda esta situación? Llevamos más de un año de confinamiento, un confinamiento completo, entre que salimos, no salimos, entre que podemos trabajar unos días y no, en que pues, no nos podemos reunir, a veces sí, a veces no, en muchas partes. Acá, por ejemplo, nosotros en Girardota llevamos más de un año sin reunirnos como tal, como la congregación para celebrar el domingo. Sí nos hemos reunido otros días ahí, pero nos ha faltado, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios nos está diciendo algo? Sí, Él nos está hablando. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que le busquemos, que doblemos rodillas, que prediquemos más, que dejemos el pecado a un lado, que seamos más fieles, que se aproxima el tiempo de la venida de Él. Que confiemos en Él, que cambiemos, que dejemos todo lo que teníamos arraigado a nuestro ser, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser de pronto pecaminosa, egoístas, pensando en nosotros mismos. No, que Él está llamando, Él está clamando, Él dice que vengan a mí, que ya es tiempo
porque se aproxima, ya estamos en los últimos tiempos. Para mí, Él está próximo a venir. Amén. Pues eso esperamos todos. Amén. Pero miren, es que no es solamente el tema pandemia, es todo. Pues la última semana acá en Colombia, pues todos ustedes han visto por las noticias, no ha sido lo más, el tiempo más chévere, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto? Y no es solamente en Colombia, en Ecuador lo vivió, Chile lo vivió hace un par de años atrás, y todavía mira uno por ahí en televisión que como que todavía quedan algunas cositas por ahí, Brasil. Nosotros por estar pensando solamente en nosotros, como dice Beatriz, pues nos hemos dado cuenta de lo que pasa en Colombia. Bueno, o creemos que nos damos cuenta de lo que pasa en Colombia. En este momento hay ocurriendo cosas catastróficas en Palestina, en cierta parte. Llevan una semana algo más de una semana con disturbios, con muchas cosas, y la pregunta es esa, ¿por qué están pasando todas estas cosas? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? O Dios no nos quiere decir absolutamente, no nos quiere decir absolutamente nada. ¿Cuál es la posición que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tomar en estas situaciones? Y aquí no voy a hablar de política porque la iglesia no es un ente político. Nosotros somos un ente, una organización dentro de la sociedad, y nosotros como organización dentro de la sociedad debemos alzar nuestra voz, por así decirlo, levantar la mano, como dice mi jefe, levantar la mano, pero desde la óptica de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo, pero para nosotros entender lo que Dios nos está diciendo, nosotros necesitamos ver muy bien. Yo hablo con personas y me dicen, no, pero es que Dios no puede estar de acuerdo con la injusticia. Dios nunca ha estado de acuerdo con la injusticia. Pero Dios tampoco está de acuerdo con la rebelión. Porque él desde el Antiguo Testamento, él castiga por ejemplo, comparó la idolatría contra ¿qué? Contra la rebelión, contra la rebeldía. Entonces, ¿cuál es la posición? Yo creo que nosotros, más de marcar una posición, de buscar tener una posición, de buscar tomar una posición, nosotros primero tenemos que saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque después de que yo tengo la instrucción de Dios, después de lo que yo sé qué es lo que Dios me está diciendo, pues va a ser mucho más fácil tomar una posición. ¿O qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es más fácil tomar posición? Bueno, posición tomamos ya. Pero, ¿qué es el deber ser de nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuál es ese deber ser? Hermano, seguir el manual que Él nos dejó. Guiarnos por el manual, escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Muy bien, hermana Jiménez. Escuchar la voz de Dios antes de cualquier cosa. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios antes de cualquier cosa. Y esto no es solamente, hermanos, iglesia, esto no es solamente no, yo escucho la voz de Dios, o yo voy a Dios en oración, yo consulto la voluntad de Dios para saber con quién me voy a casar. Sí, eso es muy importante, pero no es para lo único. Analicemos, hermanos, y que nos sirva como punto de inflexión también, que nosotros estamos yendo mucho a Dios, y es bueno ir a Dios en oración, pero vamos mucho a Dios a pedir. Give me, give me, give me, give me, dame, 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 dame. Y somos el Señor, Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame, pero ¿y será que eso es lo único? ¿Será que sí, está bien? Dios es nuestro proveedor, amén. Daniel, ¿por qué estás tan callado hoy, hombre? Amén, amén. ¿Qué están tan callados hoy? Okay, concentrado en todo. Así como Dios es nuestro proveedor, nosotros también tenemos que entender que Él demanda unas cosas de nosotros. Y no es solamente ir a Dios en petición, hay que ir a Dios en acción de gracias. Pero entonces vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice. Voy a hacer por acá. Dios nos dice. Dios nos dice.
Les voy a contar algo ahora que estamos hablando con Sandra de invierno. El invierno pasado en Israel fue uno de los más fuertes. De hecho, ese invierno en Israel, no sé si allá en Estados Unidos ocurre lo mismo que ocurre mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica sí tenemos una cuestión, es de que ustedes no han visto que cada invierno o cada catástrofe es la más grande en 50 años. ¿No han notado esa particularidad que tenemos nosotros? Sí, pero eso es últimamente. O Sí, sea, por eso. antes no pasaba eso. Antes no llevaban estadísticas. No, sí las llevaban. No es que no llevaran estadísticas, pero sí es una forma como de maximizar la situación. O sea, No, de argentinizar. Más o menos. Es una... el último invierno no se había visto un invierno como esos en 50 años. Me da risa porque hace poco pues, hubo un terremoto, hubo un temblor de tierra. Y claro, no faltó el temblor de tierra más fuerte en Colombia en los últimos 50 años. Y yo, sí, no han pasado 50 años después de que se destruyó Armenia y el eje cafetero. Entonces, como sí que este fue más fuerte. Pero nosotros dejamos llevar por eso. Sin embargo, dicen los expertos, este dato sí fue de los expertos en todo esto que tiene que ver con el clima, que el invierno pasado en Israel fue muy fuerte y que muchos allí clamaban para que terminara. Sin embargo, en la primavera, las personas se sorprendieron por la cantidad de flores silvestres que estaban cubriendo el desierto. Y muchos se preguntaron, ¿de dónde salieron esas flores? Bueno, el territorio de Israel es un territorio que es, digamos así, árido por naturaleza. Israel tiene muchísimos desiertos. Pero maravillosamente, digamos así, misteriosamente o milagrosamente, en la primavera del año pasado, del 2020, Israel estaba como un tapetico lleno de flores silvestres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Las flores siempre estuvieron allí. Sin embargo, se necesitó de un crudo y fuerte invierno para que estallaran a la vida y nos dieran ese festival visual. Siempre las semillas estuvieron ahí, solamente que estaban tapadas por una capa de tierra árida, de tierra seca. Ese invierno tan fuerte por el que muchos clamaron fue lo que el Señor utilizó. ¿Para qué? Para llenar de vida el desierto. Es difícil de creer que aquello tan árido como el desierto produjera una cosecha tan hermosa. ¿Qué está pasando con nuestras naciones? Es la pregunta. Vemos las noticias, vemos nuestro alrededor, pandemia, protestas, injusticia, una cosa a la otra. ¿Con qué frecuencia estamos orando nosotros como iglesia por este mundo moderno, por nuestro entorno? ¿Con cuánta frecuencia estamos orando nosotros por la situación que estamos viviendo, iglesia? Y jalón de orejas para nosotros. Oramos por muchas cosas, pedimos demasiadas cosas, pero pocas veces nosotros pedimos por nuestra propia situación espiritual, por la situación espiritual del mundo. Sí, pedimos por la necesidad del mundo, pedimos porque no haya guerra, pero ¿cuál es la única solución que nosotros tenemos para la guerra? Nuestro Señor. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. Si la humanidad, el 60% de la humanidad se volviera a Él, nos cambiara todo. Orar más. Hay que orar más. Pero ¿por qué hay que orar más? O sea, vamos a orar ¿por qué? Estamos orando.
Iglesia, Sí, estamos. O sea, hay que orar es porque vengan Hay que mucho orar más. es para que Dios toque sus corazones, que Dios pueda, que esas personas que en este momento están siendo más violentas y tienen o sea, esa mentalidad de que a la fuerza, mandando la fuerza pública o mandando los militares, va a haber paz, así no es. Tiene que haber Eh, un cambio o sea, en nuestro mandatario, que la gente entre en razón y que solamente lo puede hacer Dios. pero miren, lo que dice Beatriz es muy cierto. Lo que pasa es que a nosotros nos fascina llevar todo a la escala superior. Tenemos que empezar. Se necesita un cambio. Se necesita que la gente llegue a Dios. Pero de los que estamos en esta sala de reunión, si hay uno, no hay dos, que tenga esa facilidad, ese acceso por allá a las altas cortes, lo voy a llamar así. Entonces nos quedamos manejando. Ah, señor, es que como yo no podía, pues yo no tenía un acceso directo a Duque, o a fulano, o a perano, o a sutano. No. Nosotros necesitamos empezar primero por nosotros. Segundo, tu círculo, nuestro círculo primario, las personas que viven con nosotros, nuestra familia. No puedo poner en el círculo primario solo a la familia porque tenemos familia que vive lejos. Mis vecinos. Y así nos vamos yendo. Entonces, si entre todos nos vamos sumando a eso, ¿sí? Vamos trayendo. Entonces, no es solamente dejarlo en que, sí, estamos orando para que cambien no, cambiamos nosotros y tenemos que hacer más. Por eso estoy diciendo, ¿con qué frecuencia estamos orando por este mundo, por nuestro entorno? Perdón, En yo muchos digo algo. ¿Sí? A mí me parece que también esas cosas están pasando como para que, pues no sé, como para debilitar un poquito el hombre porque se cree con demasiado poder. Entonces, Dios lo hace también como para ver, no sé, lo veo así, como para que tengan un poquito más lo busquen más a él. ¿Sí me entiende? Porque en realidad estamos muy enaltecidos la mayoría. Amén. Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Esa me gustó. Esto me gustó, pero me gustó mucho. En muchos sentidos, nuestro mundo moderno se ha alejado tanto de los caminos de Dios. ¿Eso será verdad o será falso? Eso es real. Verdadero. Eso es verdad. Así es. Cada ¿Será vez que nos alejamos más. ¿Cómo, Daniel? Cada vez nos alejamos más. Cada vez nos alejamos más? ¿Sí? Exactamente. El Señor Para muestra sería solo ver lo que ha pasado en los últimos 50, 60 años, ¿no? Total. Eso es todo. O sea, no hay que ver toda la humanidad, solamente con ver lo que ha pasado en los últimos, desde los 50 para adelante. Sí, es real. El Señor nos recuerda el hecho de que debajo de la tierra seca, del secularismo y del comportamiento pecaminoso, se encuentran la semilla de la verdad bíblica. Amén. Amén. Nosotros no nos podemos olvidar de esto. Ojo, que nosotros nos estamos dejando distraer. Nos dejamos distraer por el secularismo y el comportamiento pecaminoso. Lo que está diciendo Daniel, en los últimos 50 años, en los últimos 70 años, pues cada vez nos alejamos más de Dios. Y nosotros como iglesia nos estamos dejando distraer de eso. Nosotros como iglesia estamos tomando quizás una actitud egoísta. ¿En qué sentido egoísta? En el sentido de que nosotros somos, pues, ok, yo no lo hago, yo no soy el que lo estoy haciendo, allá ellos. Ellos no quieren. Sí, yo sé que hay pasajes como Romanos capítulo 1 que dice que los que no tuvieron amor por la verdad, pero venga, ¿estamos convencidos de que no tuvieron amor por la verdad? ¿O simplemente nos estamos escudando en eso para no hacer lo que tenemos que hacer? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Yo estoy orando con frecuencia por mi entorno o simplemente estoy diciendo, Señor, ven pronto porque qué jartera esto con esta gente? Manda fuego, Señor, y quémalos. Señor, ¿por qué no vienes rápido y te llevas a toda esta gente? Iluminarlos o eliminarlos. Ojo, porque es que yo no puedo sentarme aquí, quedarme aquí como si estuviera sentado en el trono, porque en el trono de Dios solamente está Dios, y mirar para allá con indiferencia y mirar allá con cierta indulgencia y decir, son muy duros de corazón,
Son muy pecadores. Esos son muy pecadores. No, ojo, que pecadores éramos todos, ¿no? Así es. Miren, este pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Ustedes saben qué estaba ocurriendo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7? ¿Saben qué es esa historia? Después sí, después no. No la recuerdo. Ok. No. No En es el Segunda diluvio, de eso Crónicas. estoy Ah, ya veo a la seguro que no es hermana. el diluvio. No, no es el Eso es diluvio. muy después. Ya veo a la hermana Cecilia por allá pasteleando. La vi, hermana. 1, 2, 3 por la hermana O sea, Cecilia. eso ya era cuando estaban dentro de la tierra prometida. Mucho después. Eso era en la tierra, en el tiempo de los jueces, era eso. Pero no me acuerdo en qué época. No, Segunda mucho de después. Crónicas. ¿Verdad? Ah, Sentando sí, con esto. Ya sí, habían esa es la pasado parte de los reyes. reyes, entonces. Ya habían pasado los 2 primeros reyes. Sí, ya han pasado los dos primeros. Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos tiene la dedicación del templo. Esa es la historia allí, la dedicación del templo. En segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, nos habla de la gloria de Dios entrando en el templo. Que descendió fuego y que era una cosa tan espectacular que los sacerdotes ni nadie, todo el mundo estaba extasiado, todo el mundo estaba maravillado. Y en esa dedicación, Dios, mire lo que Dios le dice a Salomón. Dios le está diciendo a Salomón, venga, mire, si yo cerrara los cielos para que no lloviera, si enviara a las langostas para que se comieran toda la cosecha, si pasaran muchas cosas, todo eso obviamente va a ser consecuencia de nuestro pecado. No va a ser otra cosa porque Dios no es malo. Hagan 4 cosas y yo voy a volver a bendecirlos. Hagan 4 cosas. Ahí se nos dice que tenemos que hacer 4 cosas y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Que nosotros necesitamos hacer 4 cosas. 4 cosas que tenemos que hacer nosotros hoy por la situación que estamos viviendo. La primera, humillarnos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. El primer paso es alejarnos de las actitudes arrogantes, soberbias y farisaicas. Entonces, todos, hermanos, estamos llamados ¿a qué? A humillarnos delante de Dios. A, como dijo Claudia, dejar esa actitud arrogante, esa actitud de que somos capaces con todo, esa actitud tan sobradora, esas actitudes aviondas, esas actitudes soberbias. Porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros que creemos que tenemos un mejor plan que el de Dios? Pero ustedes no ven que eso es lo que nos tiene así, que cada uno cree que tiene un mejor plan que el de Dios. Hay mucha soberbia. Por eso, en la soberbia es donde estamos mostrando que todos pareciera que todos tuviéramos un plan mejor que el de Dios. Entonces, Dios nos está diciendo, humíllense. ¿Y a quién le estaba diciendo Dios eso en Segunda de Crónicas? El pueblo. ¿A cuál pueblo? Al de Israel. Al pueblo de Israel. A su ¿Y pueblo. quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Mire que Dios no le estaba diciendo eso. Vea, mire, Salomón, mande un edicto a las naciones a su alrededor. No, el Señor empezó por su casa. El Señor empezó por su casa, por el pueblo de Israel, y dijo, humíllense. Si se humillan, ¿qué nos está faltando a nosotros hoy como iglesia?
ante toda esta situación? Humillarnos. Humillarnos delante del Señor. Pero hay que humillarnos, hermano. Hay que tener eso. Nos está faltando eso. Dios nos está diciendo, humíllense. Pero nosotros estamos tomando partido sin consultar a Dios, sin consultar la Biblia, y creemos por lo que nos han dicho, por lo que hemos leído, por lo que no. ¿Saben una cosa? La situación está en lo primero que hay que hacer, humillarnos, dejar la soberbia. El hombre moderno ha actuado como si no tuviera necesidad de Dios. Se ha promovido que la ciencia y el conocimiento tienen todas las respuestas. ¿Es esto cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Y ya no hay temor de Dios. Por eso es que están pasando tantas cosas. Exactamente. Entonces nosotros como iglesia tenemos que humillarnos y exhortar, animar a esta gente para que también lo haga. Nosotros sin Dios no somos nada. El primer paso es humildad, el reconocimiento de nuestra propia insuficiencia, el reconocimiento de una total dependencia de Dios. Amén. 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 Pero la pregunta es, Amén. iglesia, no me van a contestar, pero sí llévenselo y respóndanse ustedes. Del dicho al hecho, ¿cómo vamos ahí? Del dicho Muchísimo trecho. Del dicho al hecho, ¿cómo vamos? Sí, yo me sé el resto del refrán. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, ahora todos están diciendo amén, sí, hay que humillarnos, ay, sí, no sé, sí. Y a la hora de la verdad, Nada. ojo, porque es que si, ay, hermano, si nosotros como el pueblo de Dios no empezamos nosotros a humillarnos delante de Dios, a depender de Dios, a reconocer esa dependencia que tenemos de Dios, dígame cuándo el mundo lo va a hacer. Dígame cuándo el mundo lo va a hacer. Si nosotros no empezamos. Si nosotros no, entre más nos demoremos nosotros, obviamente ellos se van a demorar ¿qué? Mucho más. Muchísimo más, como diría el Chavo del 8. ¿Sí? Entonces, hermanos, ojo. Hay que humillarnos. Humildad. Humíllense delante de Dios y Él nos enaltecerá. Entonces, todo el que se humilla es enaltecido, es el que se humilla delante de Dios. Entonces, hermanos, hay que humillarnos. Número 2, ¿qué nos dice Dios? Orar. Ay. Y aquí venimos. En esa sí somos expertos, ¿no? En esa somos expertos. Nosotros somos expertos en oración. No, somos expertos en pedir. ¿Cómo así? Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Somos expertos en pedir. Es lo mismo, Sí. pero no es igual. Hace parte, pero no es igual, no es el todo. Entonces, vamos a mirar, hermanos, hay que orar. Nosotros como iglesia, nosotros necesitamos estar orando. Dios nos está invitando a comunicarnos en oración con Él. Dios está esperando por cada uno de nosotros para que nosotros nos comuniquemos con Él a través de la oración. Y Dios está contento por eso, porque nosotros estamos orando y mucha gente está buscando a Dios en oración. Pero vamos a mirar a ver si estamos haciendo las cosas medianamente. Néstor, Sí. ayer, pues en estos días, yo hice, pues, no, la iglesia de Cristo no, pero sí ya hay otras iglesias que están saliendo a las calles y se han arrodillado y están proclamando, están pidiéndole a Dios ayuda, están clamando a Él. Y en estos días en la red dijeron, bueno, hay muchos cristianos y hay muchas iglesias, no se ha visto pues como que clamen en las calles, que se postren, pongamos Cartago, sí, yo vi esta semana 2 noticias que todo el pueblo lo convocaron y estuvieron postrados de rodillas y orándole. Okay. Aquí en Girardota estuvieron ayer. Qué bueno. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Sin embargo, nosotros no tenemos que, o sea, por lo que yo
comprendo de las Escrituras. Nosotros no tenemos que hacer un show mediático para suplicar a Dios. El hecho de que nosotros como congregación, como iglesia, digamos, bueno, durante esta semana todos nosotros vamos a orar a X hora, donde quiera que estés. O sea, no hay necesidad de salir a la calle. Eso es más, eso ya es mi opinión personal, eso ya es más farándula. Esto ya es más farisaico, que nos vean que estamos orando. Que la instrucción de Jesús fue ¿cuál? Entre a su aposento y Entra hágalo a su secreto. aposento En secreto. y pídale al Padre, que su Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva? No estoy diciendo que el único que entiende la intención del corazón son ellos, pero a nosotros como iglesia tenemos que tomar parte desde la espiritualidad. Y la verdad, hermanos, eso no hace espiritual a nadie. La verdad, ¿saben qué es? Se los voy a decir. Es una falsa empatía. Y eso sí que nos está matando a nosotros hoy. No la falta de empatía, sino la falsa empatía. Porque para aquí, en Colombia, para algunos es muy empático solidarizarse con un grupo, pero masacras con tus palabras al otro. Entonces, ¿dónde está la empatía? Sí, Néstor, ahora que la hermana menciona, pues yo estaba viendo un video en el que, o sea, supuestamente salieron todo el mundo a proclamar su fe, pero entonces empezaron porque llegaron unos chamanes, que sí, que los rituales, que vamos a unirnos en oración, que tenemos, entonces, es eso, o sea, ¿por qué no? Si ellos están haciendo lo mismo, están orándole a Dios de la manera en la que ellos, eso hay que respetarlo, entonces, ¿por qué empiezan a criticar y a publicar videos donde dicen, son brujerías? ¿Quién les dice que ustedes no están haciendo brujería? Ok, lo que pasa es eso. Allá es donde voy. Por eso nosotros como iglesia, venga, se quieren manifestar públicamente. Ustedes quieren participar de este cambio de la revolución. Los invito a que aprovechen las protestas y vayan y evangelicen. Wow. Pero también les voy a decir, van a perder el tiempo porque a ustedes nadie los va a escuchar. Por eso, antes de ver la masa, mire al que tiene a su lado, al que está más cercano. Qué bueno que nosotros llegáramos y ¿sabe qué? Beatriz, Judy, todos, venga, invite a su vecino. Invite a su vecino, no a un estudio de la Biblia, no a la reunión que hacemos todos los días a las 8:30 de la noche. Invite a su vecino y dígale, vecina, cómo está difícil esta situación, ¿cierto? Vecina, ¿sabe qué? La invito para que oremos en este momento para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude a cambiar. Piénselo si de pronto miremos la forma, porque no es necesario salir a arrodillarme afuera. Yo no tengo que salir a arrodillarme afuera. De hecho, el Señor dice que esos que hacen eso ya tienen su recompensa. Y yo no estoy buscando, y la iglesia del Señor no debe estar buscando esa recompensa. Nosotros sabemos dónde, de quién y dónde es que queremos nuestra recompensa. ¿Sí? Entonces, no voy a entrar a marcar aquí. El que lo quiera hacer es libre. Yo no soy Dios, usted le van a dar cuentas a Dios, a mí no. ¿Sí? Pero no nos juzguemos y no entremos venga, ¿y por qué la iglesia del Señor no hace? Pues muchas de esas iglesias promueven ayunos colectivos. Un momento hemos estudiado, lo podemos estudiar de nuevo, de que el ayuno hace parte de mi adoración personal a Dios. Entonces, cuando yo digo, no, como iglesia vamos a ayunar el día martes, ya mi ayuno no fue en lo secreto, ya no fue o el ayuno de algunos ya no fue mi relación con Dios, sino mi relación con la congregación. Y ese no es el objetivo. Entonces, por eso les digo, nosotros necesitamos, y vamos a mirar, Dios está llamándonos, claro,
Dios está contento de que hay muchas personas que lo están buscando a Él ahora, de que nos comuniquemos a Él en oración, ¿cierto? Una pregunta, Néstor. Sí. Pero el pueblo de Israel, cuando, por ejemplo, los reyes estaban acosados porque les iba a atacar 3, 4 reinos juntos a la vez, que estaban por encima de ellos en cantidad y todo eso, el rey mismo llamaba a la oración, Y al a ayuno. humillarse, al ayuno. Sí. ¿Verdad? Porque ellos, tenemos que entender que son dos tiempos históricos diferentes. Y la provisión de Dios venía de dos formas diferentes. No, la provisión de Dios no la puse entre comillas, sino de dos formas diferentes. El pueblo de Israel tenía unas leyes que tenían que cumplir. Cuando ellos se alejaban de eso, entonces venía el castigo de Dios. Eso se vio desde el libro de los jueces, ¿cierto? No solamente el pueblo de Israel proclamó ayunos. Si nosotros miramos el libro de Jonás, Jonás capítulo 3, Jonás predica, y el rey de Nínive se viste de cilicio, se viste de luto, echa ceniza en señal de arrepentimiento y manda a proclamar un ayuno, que ayunaron hasta los animales, que por 3 días nadie comiera ni bebiera absolutamente nada. Eso era una práctica en el Antiguo Testamento. Por eso vemos a Jesús en Mateo enseñándonos sobre el ayuno, porque ¿qué era lo que estaba haciendo la gente? Ponían una cara de hambre. O sea, empezaban a ayunar y salían a poner cara de hambre. ¿Vas a tomar? No, estoy ayunando. No, estoy ayunando. Por eso Dios le dice, eso no es público. Eso es entre usted y yo. El ayuno, al igual que la oración, es parte de mi comunión íntima con Dios, la comunión íntima con Dios que debemos tener. Que oramos públicamente, que intercedemos, sí, pero nosotros necesitamos enfocarnos más en la comunión íntima con Dios. Y ahí sí, venga, invitemos al vecino. Pero no lo hacemos público por las mismas enseñanzas de Jesús. O en la actualidad muchas congregaciones de la Iglesia del Señor, hermano, por aquí, ¿por qué no proclaman ayunos? Por lo mismo, por esa situación. Pero en esta iglesia o en aquella otra los proclaman. Sí. Y cuando, se los va a decir así. Cuando ellos vienen y me dicen, ay, hermano, pero es que eso es muy bueno, imagínese, la iglesia toda ayunando, que no sé qué. Yo me quedo mirando y les digo, hermanos, legalmente, para las finanzas de la iglesia, que todos diezmemos va a estar muy bueno. Porque es que nosotros no podemos mirar las prácticas no bíblicas de ellos, que tienen cierto carácter bíblico, pero que no lo son, para querer permear la iglesia del Señor con algunas, pero no con las otras. ¿Sí? Seamos un poquitico coherentes. Entonces, la iglesia del Señor no proclama esos tipos de ayuno, porque el ayuno hace parte de mi adoración personal a Dios. Entonces, de hecho, el Señor dice que cuando alguno de nosotros esté ayunando, que nadie sepa que está ayunando. Un ayuno de 21 días, según un conocido, pues una mujer pastora, 21 días ayunando. No, yo con 21 días ayunando, qué gastritis tan brava. Además de que si ya viene de una mujer pastora, ya, ¿qué se puede decir? Partamos de allí. Mira dónde partimos. ¿De una mujer qué? Pastora. Ya. Eso no existe. La Biblia no nos enseña que hay pastoras, no hay pastoras. No Entonces, mire que son muchas cosas. Entonces, le explico yo al muchacho que no hay pastora, que ella no tiene que martirizar su cuerpo, que ella no tiene por qué divulgar que está ayunando tanto. Y entonces dice que es una bendición de Dios, que es una santa, y yo, no, usted la ama. No, santos somos todos. La adora más que a Dios. No, total. Mire, ahí está. Por eso nosotros no hacemos eso. Ok, vamos a continuar por acá. Dice, ahora es el momento de dedicarnos a la oración. En estos momentos es el tiempo de dedicarnos a la oración.
Dice, los líderes cristianos alrededor del mundo están pidiendo oración. Sí. Nosotros estamos pidiendo oración. Porque Dios nos está pidiendo que oremos. Porque Dios está esperando que nosotros oremos. Pero nosotros lo hacemos como Dios nos enseñó. Solamente lo voy a colocar como ejemplo. Porque yo no soy Dios y yo no conozco la intención del corazón de nadie. No conozco las mías, ahora voy a conocer las de los demás. Pero cuando la gente sale de una forma natural y abierta a orar, o el que va a orar de una forma natural y abierta, normalmente nunca sale a hacerlo público. Yo no puedo decir que las personas que están haciendo eso, no, y es bueno. Pero entonces aquí venimos a lo que decía mi prima Ivonne hace un rato. Como somos tan ecuménicos, ustedes entienden qué es el movimiento ecuménico. Ok. Les voy a explicar el movimiento ecuménico con dos dichos. Un dicho de la antigüedad decía que todos los caminos conducían a Roma. En Colombia tenemos una ciudad que se llama Neiva, capital del departamento o el estado del Huila, y allá se celebra en junio, se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo, que son unas fiestas campesinas. Entonces había un comercial de televisión acá que decía que en junio todos los caminos conducen a Neiva, ¿sí? Invitando a todo el mundo a Neiva. El movimiento ecuménico es eso. Todos estamos alabando a Dios, todos le estamos orando a Dios. Usted lo hace a través del rosario, usted lo hace a través de lo que ora, usted, pero todos estamos alabando al mismo Dios. A través de Alá. Dios dijo cómo quería que lo alabáramos. Dios dijo cómo quería. Ah, pero es que a mí me parece así más bonito. Si usted quiere eso, es simple. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El que quiere eso. Móntese en una cruz. Nada, Daniel. Y resucite. Nada, no. Porque aquí estamos hablando de la adoración a Dios. Ah, es que a mí me parece que así es mejor. Listo, papito, así es muy fácil. Agarre un universo de la nada y crea todo lo que hay ahí, cree vida, cree todo, y ahí sí que lo adoren como usted quiere. Nosotros adoramos a Dios como Dios quiere. Ah, que hay gente allá adorando a Dios. Sí. Que hay gente predicando el evangelio, pero es una mujer pastora, en el caso del ejemplo de Judy, ¿cierto? A ver, hermanos, yo no sé Dios a quién va a utilizar para llamar a alguien. Lo único que sí sé es que lo que está escrito en la Biblia está escrito y eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que orar, humillarnos, orar, pero no haciendo el show mediático. Esto no es para las redes sociales. Esto no es para salir en ningún canal de televisión. Ni mucho menos para que en las emisoras digan, ay, mira, ahí está la iglesia de Cristo de Girardota orando. No. Nosotros tenemos que, Dios quiere otras cosas en esa oración. Entonces es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar qué más tenemos que tener en cuenta, porque el Señor dijo que eran 4 cosas. Buscar el rostro de Dios. Ay. Esta parte sí me parece bien interesante, mis hermanos. Es hora de empezar a discernir lo que Dios nos está diciendo. El rey David consultaba al Señor repetidamente y Dios le daba su dirección. Hermanos, ¿estamos nosotros en esta situación buscando el rostro de Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos consultando nosotros a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? El profeta Miqueas escribió, ¿con qué me presentaré delante de Dios?
¿Con qué voy a borrar el pecado de mi vida? Y empieza, se agradará al Señor de 10,000 arroyos de vino, del holocausto del todo quemado. Si diera al hijo a mi hijo, si sacrificara a mi hijo. ¿Alguien recuerda que en la ley de Moisés en algún momento hubieran pedido que sacrificaran niños? No. Eso era una práctica a Moloch. De Sí, Baal. era uno de los Baales. Pero concretamente a Moloch. Era una práctica totalmente de los geteos. De los geteos. Era una práctica totalmente de los geteos. Pero mira a dónde llegó el pueblo a dónde llega el pueblo de Dios. Bueno, ¿y será que si sacrifico a mi hijo? Vení, ¿y cuándo te pedí que, Dios, y cuándo les pedí que sacrificaran hijos? Al único que le pidieron que sacrificara un hijo fue antes de la ley, fue Abraham. Y no se lo dejaron sacrificar tampoco. Era para probarlo. Sí, pero entonces no se lo dejaron sacrificar. Pero dentro de la ley como tal, no estaba eso. No estaba eso. ¿Qué tanto estamos nosotros consultando la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros en estos momentos buscando la voluntad de Dios? Preguntándonos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el que se esté haciendo esa pregunta y está esperando que le llegue un mensaje de WhatsApp, que le timbre el WhatsApp, ¡pip! Número privado. Leonel, mira, soy Dios. Yo, ajá. Sí, Señor, te creí. Ojo, el Señor no nos va a mandar un mensaje de WhatsApp, no le va a llegar un correo electrónico, no le va a llegar un mensaje de texto, no le va a sonar el teléfono. El Señor nos está diciendo, busquen mi rostro en oración, busquen mi rostro estudiando la palabra de Dios. Y aquí es donde a nosotros se nos pone difícil. Porque ¿saben qué? Voy a hablar de un punto muy neurálgico. Y es el tema de los abusos de autoridad. Complicado, complicado, complicado. Porque yo no puedo salir a defender a los unos ni a los otros. ¿Es justo alzar la mano y decir nos están oprimiendo, paren esta opresión? Sí, es justo. ¿Puedo decir? Y ahí, sí, claro. No, lo que pasa es que esta semana nos pasó algo por aquí, en el barrio, ahí al frente de mi casa. Un muchacho muy borracho vino a reclamar su hija pequeñita. Cuando ya estaba haciendo mucho alboroto, llegó la policía. Y el muchacho le dijeron simplemente que se calmara, que estaba haciendo demasiado escándalo. Y el muchacho sacó el pie y se lo mandó en la cara al policía. El policía, por la reacción, no sé qué, sacó el arma y disparó para arriba. Pero eso es muy indignante uno ver una persona que le están diciendo que se calme, que le dé una patada a otra persona. Entonces, me pareció algo tan horrible. Ok, eso es algo horrible. Entonces, cuando hay ese tipo de, cuando esto pasa todo este, o sea, hay que reclamar nuestros derechos. Sí, digamos que sí, en la sociedad hay que reclamar los derechos, pero también quiero llamar a la iglesia a decirle que recuerde que nosotros somos esclavos de Jesús, ¿no? Entonces no hay muchos derechos que reclamar, ¿cierto? Pero bueno, en esta situación, en la situación actual que estamos viviendo, sin embargo, yo tampoco me puedo ir en contra de la autoridad establecida, porque eso es pecado. Y a todos los que salen a hacer cosas malas, no estoy diciendo que no haya un abuso, porque ellos también tienen una ley. Nosotros debemos recordar lo que el apóstol Pablo dijo con relación a las autoridades. Dice que no en vano ellos cargan la espada. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué hacer nosotros? ¿Cuál es la posición que tengo que tener yo como iglesia? Mi posición tiene que ser una posición de la justicia. ¿Y cuál es la posición de la justicia? La posición de la justicia nunca va a estar al lado de los saqueos. Nunca va a estar al lado de los que están dañando. Tampoco la posición de la justicia está al lado de los que oprimen.
Nosotros tenemos que darle todo esto a nuestro Señor. Pero ¿estamos buscando el rostro de Dios? Nosotros sí estamos buscando. Imagínense, David consultaba al Señor repetidamente para que Dios le diera la dirección. ¿Qué tanto estamos consultando nosotros al Señor en las cosas que hacemos? Ahora más que nunca necesitamos saber lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios hablará, pero para oír debemos escuchar con la intención de prestar atención a sus palabras. Y esa partecita sí que nos queda difícil. ¿Por qué razón? Porque no sé quién nos vendió una idea. Dice que Dios nos tiene que hacer caso. ¿Han escuchado eso? Que Dios nos tiene que hacer caso. ¿Qué es que yo le pido a Dios y Dios tiene que hacer? ¿Serio? Pues resulta que no. Nosotros tenemos que oír no lo que nosotros queremos oír, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando yo vengo a buscar la dirección de Dios en la Biblia, con un corazón sincero, yo tengo que tener un oído abierto a escuchar lo que Dios me va a decir. No me puedo acercar como muchos que se quieren acercar a oír lo que quieren oír. Les coloco un ejemplo, facilito. ¿Cuál es el éxito de muchas congregaciones? Que son así, llenas de muchísima gente. Porque les dan lo que la gente quiere oír. Que Dios los va a Levanten la favorecer mano. en todo. De los que estamos aquí, levanten la mano los que quieren ser bendecidos. Todos. Levanten la No mano encuentro mi mano. todos los que quieren que la situación del mundo cambie. Santi, ¿cómo levanta la mano acá? Levanten la mano todos los que quieren tener una familia rayando en la perfección, o sea, sin problemas, hijos obedientes, papá responsable. Peace and love, una familia llena de peace and love. ¿Sí? Ok. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Claro que sí. Y va a ser posible. Con nuestro Dios, sí. Eso es posible. Pero de ahí a que yo le diga, ahora, a partir de hoy, ¿se acabaron todos sus problemas? No. Pero cuando la gente no escucha, el problema es que nosotros no estamos buscando el rostro de Dios, nosotros no estamos oyendo la voz de Dios, sino que estamos oyendo lo que nosotros quisiéramos que Dios nos dijera. Amén. ¿Sí? Y se los voy a poner así de simple, para que miren, porque es que a veces rayamos hasta en lo que es la idolatría. Lo voy a colocar con un ejemplo aquí que me van a crucificar después, pero bueno. Hay para quienes en este país la solución de todo es que el líder de la derecha se muera. Ya. Con que el líder de la derecha en Colombia se muera, se soluciona el país. Falso. Hay otros que no. El problema está en que el líder de la izquierda se muera. Eso también es falso. Se las va a poner mejor. Se pueden morir los dos y esto no va a cambiar. Porque esto no es de ellos. O sea, la voluntad. A ver, pregunta fácil. ¿Será que Jesucristo murió por estos dos personajes o no? Sí. Murió por Entonces yo ¿cómo puedo pensar que la solución es que se muera un personaje de esto sin conocer a Jesús? Pues yo lo puedo pensar. Eso no es lo que está esperando Dios. Mire, hermanos, todas estas situaciones que estamos viviendo, que sí, que nos tocaron a nosotros, bla, 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 esto no es nuevo en la humanidad. Esto siempre ha existido. Generación tras generación. ¿Sabe desde cuándo existe esto? Desde tiempos del apóstol Pedro. Y por eso el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces usted, hermano, usted, hermana, en vez de estar
pensando, anhelando, deseando, casi que pidiéndole a Dios que se lleve a alguno de estos personajes o a los dos, pídale a Dios lo que le tiene que pedir. Busque a Dios, pero para escuchar la voz de Dios, no para escuchar lo que usted quiere escuchar. Que la Y lo otro, ¿cómo, Beatriz? Néstor, que la violencia viene desde Jesús. Acuérdese cuando él La estaba violencia viene desde Caín. desde Caín, pero cuando le dijeron a Pilatos, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Ah, no, suelten a Barrabás, que queremos al ladrón. Entonces, Siempre hemos, No, ahí se dan cuenta que la política está llena de ladrones. siempre hemos escogido a los ladrones. Pasa, no, Eso sí. ahí está la corrupción. Ok. Y lo otro que el Señor nos dice, arrepentirnos. Si se vuelven de sus malos caminos. Segunda de Crónicas 7:14. La palabra para arrepentimiento en hebreo es zba. Zba. Y se escribe así. Ojo, ¿sí ve cómo se escribe? Esto es pregunta en el examen final. Y literalmente significa voltear. No es solo decir lo sientes, es dar un giro de 180 grados y quedar frente a Dios, quedar de frente a Dios. Eso es arrepentimiento. Hermanos, es dejar el pecado detrás de ti. Cuando Jesús le dijo a la mujer atrapada en adulterio, vete, desde ahora no peques más, Juan 8:11, estoy seguro que lo que le estaba diciendo era, arrepiéntete y no peques más. Le dijo, zuba, zba, zba. Eso es lo que nosotros estamos necesitando. 4 cosas. Dios nos está diciendo hoy que necesitamos hacer 4 cosas. ¿A quién nos está diciendo? A ellos allá afuera. A todos. ¿Están seguros? Tengo A 2 votos a nosotros. todos. Mi mamá y Beatriz dijeron a todos. A los A cristianos. la iglesia, Nosotros. a sus hijos. Nosotros, a sus hijos, a su pueblo. Saben, nosotros no estamos infiriendo y no estamos, ¿cuál es la otra palabra para inferir? ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Influyendo en nuestra sociedad actual. ¿Cómo lo deberíamos de estar haciendo? Porque a nosotros nos faltan esas 4 cosas. Como iglesia nos hacen falta esas 4 cosas. Si nosotros como iglesia empezamos a hacer esto, vamos a empezar a notar un cambio en nosotros. Y la gente nos va a decir que somos cristianos. No le tenemos que decir a nadie que somos cristianos. Pero hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Dios esta mañana nos está diciendo, iglesia, pueblo mío, solamente les pido 4 cosas. Humíllense. Oren. Busquen mi rostro y arrepiéntase. Humillémonos, oremos, busquemos la dirección de Dios y arrepintámonos y dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Y aquí no es el punto de, ay hermano, pero usted enseñó que si uno se bautiza, entonces que el Señor nos ve como justos. Sí, el Señor nos sigue viendo así. Pero mientras estemos en esta tierra, esas 4 cosas tienen que estar presentes todos los días, every day, 24 horas al día. Humillarnos delante de Dios, no nos dejemos exaltar por lo que tengo, por lo que sé, por lo que creo que conozco, no. Humillémonos delante de Dios, reconozcamos que necesitamos, que dependemos de Dios. Oremos, busquemos la voluntad de Dios, busquemos el rostro de Dios y arrepintámonos. Pero no es solamente decir, ay, sí, lo siento, ay, me equivoqué. No, va un poquitico más allá. Da ese giro de 180 grados y queda de frente a Dios y camina de frente a Dios. Iglesia, eso es lo que el Señor está esperando por nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Vivimos unos días difíciles, no solamente por la pandemia, súmale todo el desorden social que hay. Pero esos días son difíciles, podrán ser mejores, podrán ser peores,
nosotros como iglesia del Señor, lo que tenemos que empezar a hacer es eso ya. Vamos a empezar a buscar de Dios, pero realmente a buscar de Dios. No como me dijeron, no como me parece, como, ay, es que así es más chévere. No, como Dios quiere. Si nos humillamos delante de Dios, si nos reconocemos que somos Cristo dependientes, que nosotros sin Él, el día que usted y yo entendamos y lo apliquemos, que sin Cristo nosotros no somos nada, que sin Dios nosotros no somos nada, ahí las cosas van a empezar a cambiar para nosotros. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a tener una vida de más ferviente oración. Y voy a orar y voy a buscar el rostro de Dios y me voy a arrepentir. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. ¿Quién tiene la mano alzada? No. Es el mouse. Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Que Dios me los bendiga. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Este es el momento. O si no, vamos a terminar con una oración. ¿Preguntas? Una pregunta sobre el ayuno. No tiene que ver con el tema en particular, pero solamente rápidamente. Hay Sí. gente que dice, bueno, pero puedes ayunar de otra forma, no solamente de comida, sino que también puedes ayunar de no ver televisión o ya no ver los mensajes en el teléfono por un cierto tiempo, o no jugar tal jueguito con el que estás enviciado, etcétera, etcétera. En la Biblia habló alguna vez de que alguien ayunó diciendo, No, o sea, me levanto con el pie izquierdo en vez del derecho. el ayuno es ayuno. O sea, se entiende por ayuno. Es de desayuno. Por Tiene eso. que ver con comida. Con comida. ¿Por qué la primera comida del día se llama desayuno? Ah, ¿por qué? Porque es el primer acto que estoy haciendo para no ayunar. ¿Sí? Pero esas son interpretaciones demasiado modernas. Me estaba riendo cuando lo decías, Daniel, porque hay otros que dicen también, entonces voy a ayunar la cena o voy a ayunar el almuerzo. No. Hasta eso he escuchado yo. Sí. Ya. O uno ayuna para ellos, o no es ayuna. dejar algo. Para ellos es dejar algo. O sea, exactamente. Pero el texto, o sea, la Biblia Pero no dice eso. hay unas congregaciones que ayunan, es desayuno, almuerzo y comida, no comen en todo el día y se la pasan a punta de agua total. Que porque eso es ayunar, oración, agua, 21 días o un mes. Bueno, esas cosas no las sé, ¿cierto? Pues lo único que sé es que yo ayuné, yo he ayunado un par de veces. Increíble. Yo sé, aquí está mi mamá, mi prima, acá conectada hay otra prima mía. Bueno, los que me conocen saben que yo le hago bien al comer, me gusta comer, ¿cierto? Pero cuando yo tomo demasiado tinto, café negro, yo como poco. Y uno puede pasar todo el día sin comer, es más, ni siquiera sin sentir la sensación de hambre a punta de café. Pero es que el café, lo que nosotros llamamos tinto, el espresso, eso produce inapetencia. Entonces no tiene nada que ver. Pero el ayuno es el ayuno. Ese tipo de cosas es ya llevarlo a querer hacer sacrificios y querer darles un nombre, ¿cierto? Me reía Daniel, era porque recordaba hace algunos años, cuando con otros hermanos éramos jóvenes. Entonces nos fuimos para una finca